Hola amigos de Plus Médica, ahora vamos a hablar de la litesis urinaria o los cálculos urinarios. Cuando hablamos de los cálculos urinarios, siempre los hombres predominan sobre las mujeres en una relación de 3-1, salvo un cálculo que es el cálculo de Struvita, que vamos a hablar más tarde. Siempre ocurre a cualquier edad, pero puede ocurrir con mayor frecuencia entre la tercera y quinta década de la vida. Siempre cuando una persona forma cálculos, puede recurrir en formar otra vez cálculos, en un 30-50% en 15 años y un 15% en 3 años. O sea que un paciente que ha formado cálculos nos va a salvar de formar otro cálculo en un futuro. Factores de riesgo en las zonas desérticas de mayor calor y temperatura, como las zonas tropicales, son las zonas de mayor riesgo de tener cálculos urinarios, y la vida sedentaria también tiene riesgo de tener cálculos urinarios. Cuando nosotros hablamos de la teoría de la formación de cálculos, la teoría más importante es la teoría de sobreestructuración. Hay un exceso de cristales, las cuales precipita en la orina por el exceso de estos mismos, y lo que va a hacer es que esta teoría de sobreestructuración depende de dos factores: uno, de la temperatura, y dos, del pH. Entonces va a haber cálculos que presentan en pH ácido y va a haber cálculos que presentan en pH alcalino. Otro factor de riesgo es la nucleación de la matriz, en las cuales sobre un núcleo de proteínas se va agregando el cálculo o los cristales. Entonces, esto va a hacer que crezca en forma gradual un cálculo urinario. La tercera etiología por la cual se forma un cálculo es la ausencia de los inhibidores de formación de cálculos. ¿Qué inhibidores encontramos? Inhibidores orgánicos y inhibidores inorgánicos. Los orgánicos es el citrato, alanina, el uromicoide, que es la proteína de Tan-Horfman, y los inorgánicos son el zinc, el magnesio y el pirofosfato. Epistaxis es otra causa que forma cálculos, que es sobre un tipo de cálculo se forma otro tipo de cálculo, ¿ya? Entonces, esas son las teorías de las cuales se puede formar un cálculo, y la teoría más importante es la teoría de sobreestructuración. Exceso de cristales en la orina que forma que se precipite estos cristales y se vayan agregando para formar la piedra o el cálculo urinario. Cuando vemos un cálculo urinario, el cálculo urinario se puede quedar impactado en varios sitios. Uno es la unión del uréter con la pelvis, dos es la unión del uréter con los cruces con los vasos ilíacos, y tres es la unión del uréter con la vejiga. En esos tres sitios se puede quedar enclavado un cálculo. ¿Por qué? Porque el uréter en general tiene un diámetro de ancho de 1 centímetro, entonces hasta un cálculo de 1 centímetro podrá caer. Pero cuando tenemos esas zonas de estrecheces fisiológicas, allí el uréter tiene un diámetro de 0.8 aproximadamente. Entonces ahí normalmente se pueden quedar enclavados los cálculos: la unión del uréter con la pelvis, el cruce del uréter con los vasos ilíacos y la unión del uréter con la vejiga. Cuando tenemos el cuadro clínico de un cálculo urinario, el cálculo puede doler en cualquier momento, puede ser a la mañana, tarde o noche. Abruptamente aparece el dolor y no hay posición que calme el dolor. Siempre el dolor se irradia de la zona de atrás, en la zona lumbar, a la zona genital. Normalmente puede haber síntomas vegetativos como náuseas y vómitos en los pacientes que tienen cálculos renales. El diagnóstico, lo importante es no solamente hacer el diagnóstico de que el paciente tenga un cálculo, hay que determinar el tamaño del cálculo, hay que ver la posición del cálculo, hay que ver su repercusión del cálculo sobre el tracto urinario superior y qué tipo de cálculo tiene el paciente para hacer el diagnóstico del cálculo urinario. ¿Qué usamos para hacer el diagnóstico? La prueba más importante es la ecografía excretoria. Quizás en un futuro la tomografía multicorte, el Uroten, va a reemplazar a la ecografía excretoria, pero realmente los costos hacen que la ecografía excretoria sea hasta ahora la prueba ideal para hacer el diagnóstico de cálculos urinarios. La ecografía quizás es la prueba que ustedes hacen cuando nosotros tenemos un paciente de emergencia y tiene dolor lumbar, pero cuando nosotros tengamos sospecha de cálculos, la siguiente prueba que tenemos que pedir es la ecografía excretoria como prueba inicial y más importante. En el examen de laboratorio buscamos el examen de orina, el hematíes, en la cual con la presencia de dolor y la sangre en la orina, en la cual nos hace sospechar la posibilidad de un cálculo urinario. Y dentro del cálculo urinario ya vamos a ver que los cálculos, cuando hagamos la ecografía excretoria y veamos la placa abdomen simple, pueden ser cálculos radiopacos o radiolúcidos. Los cálculos radiopacos son el cálculo de calcio principalmente, el cálculo de struvita y los cálculos de cistina.
Y los cálculos radiolúcidos son los cálculos que no se ven en la placa abdomen simple, son los cálculos de principalmente el ácido úrico, los cálculos de xantinas, de matriz y cálculos por medicamentos como indinavir. Entonces vamos a hablar de la prueba más importante que diagnostica el cálculo, que es la ecografía excretoria. También vamos a hablar de la ecografía, en la cual cuando vemos la ecografía es el estudio inicial que hacemos en emergencia cuando nosotros tenemos un paciente con cólico renal. La ecografía realmente no tiene alta sensibilidad para hacer el diagnóstico de cálculos. Muchas veces lo que vemos en la ecografía es que da muchos falsos positivos y falsos negativos, pero lo que sí ve la ecografía es más que todo la imagen blanquecina de un cálculo que da sombra acústica. Todo cálculo tiene que dejar sombra acústica. Entonces tiene muchos falsos positivos y falsos negativos, y siempre que veamos una ecografía, siempre muchas veces vemos la repercusión del cálculo sobre el riñón, la hidronefrosis. En este caso, en esta ecografía que ustedes están viendo, hay una hidronefrosis en la zona medular donde vemos la dilatación del sistema excretor. Cuando nosotros hacemos una ecografía en emergencia, tenemos que asociarlo con una radiografía abdomen simple. Eso nos aumenta la sensibilidad diagnóstica de la posibilidad de un cálculo. Así también podemos ver si los cálculos son radiopacos, radiolúcidos, y también nosotros buscamos en la placa abdomen simple la presencia de ver el tamaño del cálculo. El problema es que cuando nosotros tenemos cálculos en una placa abdomen simple, los cálculos a veces no se pueden ver porque son radiolúcidos, y también el problema es que cuando son cálculos muy pequeños, menos de 3 milímetros, muchas veces no se pueden visualizar. Entonces, ese es el inconveniente de una placa abdomen simple. Entonces, cuando vemos la placa abdomen simple, también vemos la columna vertebral, y vemos la columna, como ese caso, en imágenes de picos de loro, ¿no?, de formación de la columna con escoliosis, la cual nos puede hacer el diagnóstico diferenciar entre una lumbalgia y un cálculo renal. La tomografía helicoidal es una prueba que claramente va a reemplazar en un futuro de repente la ecografía excretoria cuando los costos bajen. Y en la tomografía, en la resonancia y en la ecografía, todos los cálculos siempre se van a ver blancos, de color blanco. Y vamos a ver la repercusión del cálculo sobre el tracto urinario. Por ejemplo, en este caso, en esta tomografía vemos una gran hidronefrosis en el riñón del lado izquierdo, donde vemos compromiso del parénquima renal y adelgazamiento del parénquima renal. El cálculo ven esa imagen blanquecina, ¿no? Esa imagen blanquecina que ustedes ven acá es el cálculo, lo que está señalando el cursor, es el cálculo que claramente nos está indicando la obstrucción y la destrucción del parénquima renal. Cuando nosotros vemos una tomografía helicoidal, generalmente también la ecografía helicoidal puede ver cálculos en el uréter, ¿no? Y generalmente vemos ese cálculo desplazándose hacia el tracto urinario inferior. Cuando vemos el cálculo urinario, normalmente el cálculo urinario se tiene que tratar con antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son el tratamiento más importante de un cálculo, porque hay un efecto de una liberación de prostaglandinas que va a hacer que se produzca dolor. El diclofenaco y el ketoprofeno son los dos medicamentos más usados, ¿no?, para un cálculo renal. Lo podemos asociar con espasmolíticos, y también, si es que el dolor no calma, usar opiáceos como la morfina, y también usar con la ayuda del anestesiólogo el cateterismo y la anestesia epidural. Cuando vemos los tipos de cálculos que existen en el tracto urinario, vamos a encontrar que los cálculos más frecuentes son los cálculos de calcio. Encontramos los cálculos de struvita, que son los cálculos infecciosos. Encontramos el cálculo de ácido úrico, que son los cálculos radiolúcidos, y los cálculos de cistina, que son los cálculos hereditarios. Los cálculos de calcio pueden ser de oxalato de calcio, y también podemos encontrar que puede estar asociado con fosfato. Cuando vemos el oxalato de calcio, está formado por el 35% de todos los cálculos de calcio. El oxalato con fosfato está formado por el otro 35%, y el fosfato de calcio puro es el 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que el oxalato de calcio constituye el 70% de todos los cálculos. El cálculo de struvita, que es el cálculo infeccioso, constituye el 15%, el ácido úrico constituye el 8%, y la cistina, que es el cálculo hereditario, el 3%. Y vamos a hablar de cada uno de ellos.
Vamos a hablar de cómo prevenir la formación de cálculos y cuáles son los factores que inciden en esta formación de cálculos. Cuando tenemos un cálculo de calcio, que es el cálculo más frecuente, la teoría más importante es la teoría de sobresaturación. El exceso de cristales hace que precipiten los cálculos y formen las piedras. Entonces, la teoría de sobresaturación es la teoría más importante. Por ejemplo, en esta placa nosotros vemos un cálculo radiopaco dentro de la vejiga. Este es el cálculo de la vejiga y vamos a encontrar dentro de esos cálculos múltiples capas. Y eso quiere decir, sobre un cálculo se ha formado otro tipo de cálculos, y esa es la teoría de epistaxis. Cuando hablamos de los cálculos de calcio, el 90% de los cálculos son de tipo idiopático, o sea, no hay ninguna causa que origine los cálculos. Entonces, eso hace que el paciente no tenga que hacer dieta en estos casos de causa idiopática, porque la dieta no va a evitar la formación de cálculos. Entonces, la dieta de calcio, en los casos idiopáticos, no es importante la dieta. En casos de los casos secundarios, que es el 10%, son causas orgánicas que van a producir un aumento en la incidencia de cálculos. Y en estos casos sí es necesario hacer dieta de calcio. Entonces, ¿qué causas secundarias encontramos? Uno es la hiperabsorción en el intestino, la cual va a hacer que exista en forma idiopática la absorción secundaria a nivel intestinal de calcio. Va a haber un exceso de calcio en la sangre por esa hiperabsorción intestinal, y va a ocurrir que exista una mayor eliminación de ese calcio a través de la orina. Entonces va a haber un exceso de cristales de calcio en la orina por el aumento de la absorción intestinal de calcio. Y eso es una causa intestinal por una hipercalciuria absortiva. La otra causa secundaria, que es un problema orgánico, es la acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal va a producir una hipercalciuria por filtración glomerular, porque va a producir una disminución de la absorción de calcio a nivel de los túbulos contorneados proximales y distales del glomérulo, y eso va a hacer que exista mayor concentración de calcio en la orina. Aparte, esta enfermedad de acidosis tubular también no va a absorber bicarbonato, y eso va a producir la acidosis metabólica. Por eso esta enfermedad se llama acidosis tubular renal. Otra enfermedad es el hiperparatiroidismo, y el hiperparatiroidismo es una enfermedad hormonal la cual va a producir una hipercalcemia, y nuestro organismo, cuando existe calcio aumentado en sangre, va a producir una eliminación de ese calcio por orina, produciendo un exceso de calcio en la orina y obviamente la sobresaturación de calcio. Otras causas, la inmovilización, por ejemplo, de los pacientes que tienen fractura de cadera, hay una eliminación del calcio del hueso hacia la sangre, produciendo una hipercalcemia transitoria, y eso hace que nuestro organismo también lo trate de eliminar a través de la orina, produciendo una hipercalciuria, y eso producir una formación de cálculos urinarios, ¿no?, en la orina por la teoría de sobresaturación. Entonces, cuando tenemos cálculos de calcio, lo que tenemos que es evitar la sobresaturación. Tenemos que ingerir de 3 a 5 litros de agua diarios, abundantes líquidos. También tenemos que evitar la deshidratación. El consumo de calcio en la dieta debe ser restringido principalmente a aquellos pacientes que tengan una causa de tipo secundario, o sea, un problema de acidosis tubular, hiperabsorción a nivel intestinal, o un problema hormonal como hiperparatiroidismo. La dieta no evita la formación de cálculos en los casos de tipo idiopático. Y aquellos pacientes que a pesar de que tomamos líquidos y a pesar de que estamos tomando abundante líquido de 3 a 5 litros de agua diario, esos pacientes forman cálculos, un medicamento que podemos usar es la tiazidas, la cual son diuréticos de asa, la cual va a permitir que se absorba a nivel de los túbulos el calcio a nivel de la orina, y entonces disminuye la concentración de calcio a nivel urinario, ¿no? Entonces son los medicamentos que podemos usar para prevenir la formación de cálculos. El ácido úrico es el cálculo radiolúcido, en el cual no se ven las placas, y en estos casos generalmente va a haber una concentración exagerada de ácido úrico en la orina, y la cual va a formar cálculos por la teoría de sobresaturación. Va a haber una hiperuricemia, y esos cálculos presentan pH ácido. Entonces esos cálculos presentan pH ácido, y entonces para evitar la formación de esos cálculos lo que tenemos que hacer es, una de las medidas es alcalinizar la orina.
También este ácido úrico obviamente generalmente proviene de las proteínas. Hay que restringir las proteínas, especialmente las carnes rojas, en esos pacientes, ¿no? Y aquellos pacientes que tengan cálculos de ácido úrico también forma esos cálculos con la teoría de sobresaturación. Entonces tenemos que ingerir abundantes líquidos. Para aquellos pacientes que tengan gota, que tengan el ácido úrico alto en sangre, a esos pacientes le damos allopurinol, ¿no? En la cual inhibe el paso de santinas a ácido úrico con este medicamento. Los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos, entonces obviamente los cálculos no se van a ver en una placa abdomen simple. Tenemos que tomar con contraste las placas para ver el cálculo. En este caso vemos el cálculo radiolúcido que se encuentra rodeado del contraste, ¿no? Rodeado del contraste, y entonces por eso tenemos que usar estudios adicionales para ver el cálculo de ácido úrico. Si nosotros queremos ver un cálculo ácido úrico, también podemos hacer una tomografía helicoidal, una resonancia o una ecografía, y en todos los casos esos cálculos se van a ver en color blanco. El único caso en el cual el cálculo se va a ver radiolúcido es en la placa de abdomen simple, ¿no? Porque ese ácido úrico es radiolúcido. Los cálculos de cistina son los cálculos hereditarios y es por una mala absorción de 4 aminoácidos, es cistina, ornitina, lisina y arginina. Estos 4 aminoácidos no se absorben en los túbulos. De estos 4 aminoácidos, 3 son solubles en la orina y uno no es soluble en la orina, que es la cistina, y por eso precipita y forma el cálculo. Esos cálculos de cistina presentan pH ácido, ¿no? Entonces, cuando vemos el tratamiento para evitar la formación de cálculos de cistina, es alcalinizar la orina, ¿no? ¿Con qué alcanzamos la orina? Con bicarbonato, con citrato, igual que el ácido úrico. Restringir la metionina, que es un precursor de la cistina, ¿no? Abundante líquido, igual que los otros tipos de cálculos, para evitar la sobresaturación de cristales, ¿no? Y cuando el paciente queremos tener un tratamiento médico para tratar de evitar los cálculos de cistina, podemos dar la dipecilamina o el alfa-mercaptopropiolglicina, la cual lo que hace es aumentar la solubilidad del cálculo en la orina. Entonces disuelve la cistina en la orina con estos dos medicamentos. Los cálculos de Struvita son los cálculos infecciosos, que está formado por fosfato, amonio y magnesio. Estos cálculos infecciosos presentan pH alcalino y es producido por una bacteria. Esta bacteria generalmente forma el amonio, que es NH3, amoníaco, que es NH4, con una enzima que es la ureasa. Entonces esta bacteria tiene una enzima que es la ureasa, que forma el tercer elemento del fosfato, amonio y magnesio. Estos cálculos generalmente de Struvita normalmente ocurren en estas bacterias. No todas las bacterias tienen esta enzima, y el germen más frecuente para producir este cálculo de Struvita es Proteus, que ocurre en un 70% de incidencia. También lo puede producir Providencia, Pseudomonas, Klebsiella y Staphylococcus. Cuando vemos los cálculos de Struvita, estos cálculos de Struvita tienen una forma de coral, un cálculo en forma de coral, y va a tomar la forma de los cálices y la pelvis renal, como este gráfico. Vemos estos cálculos son grandes y están ubicados en el riñón. Esos cálculos de Struvita normalmente pueden evitarse sabiendo que esos cálculos presentan pH alcalino. Entonces lo que tenemos que hacer es acidificar la orina. ¿Con qué acidificamos la orina? Con el cranberry, con el ácido ascórbico, que es la vitamina C, o también usamos la metionina. Los antibióticos usamos para evitar la formación de gérmenes, para evitar los gérmenes que produzcan el amonio, que es un componente del cálculo de Struvita. Obviamente tenemos que ingerir abundante líquido, más de 3 litros, 3 a 5 más litros de agua para evitar la sobresaturación de estos cristales. También tenemos que restringir la ingesta de fosfatos, ¿no? La ingesta de magnesio, ¿no? Y quitar todo cuerpo extraño que pueda producir infección urinaria. Entonces, aparte de eso, si queremos nosotros dar un medicamento para evitar la formación de cálculo de Struvita, podemos dar medicamentos que inhiban la enzima que tiene estas bacterias, que es la ureasa, que es con un medicamento que se llama el aceto hidroxámico. Con eso evitaríamos que la ureasa actúe para la formación de NH3 a NH4. El tratamiento quirúrgico de la litiasis urinaria es cuando no puede caer un cálculo. Y los cálculos que pueden caer son cuando el cálculo mide menos de 1 centímetro, porque el diámetro del uréter mide 1 centímetro.
Pero sabemos que el uréter no es homogéneo, sino que hay partes del uréter que tienen 0.8 de centímetros de diámetro en las estrecheces fisiológicas que existen dentro del uréter. Por esa razón que los porcentajes va a depender del tamaño del cálculo, el porcentaje de caída del cálculo. 70% caen cuando mide menos de 0.5 centímetros y el 30% cae cuando mide entre 1 centímetro a 7 milímetros. Entonces, en estos pacientes se puede esperar la caída de un cálculo, especialmente cuando mide menos de 1 centímetro. Pero cuando el cálculo mide más de 1 centímetro, ese cálculo no va a caer y entonces hay que operarlos. ¿Qué tratamiento tenemos para un cálculo que no cae? Nosotros vamos a ver que el cálculo puede estar ubicado en el tercio superior del uréter por encima de las crestas ilíacas, como también puede estar ubicado en la cresta ilíaca, hueco pélvico, y eso va a depender del tamaño del cálculo. El tratamiento va a depender del tamaño del cálculo y dónde esté ubicado el cálculo. Entonces, los tratamientos para que nosotros usamos, el tratamiento ideal es la liptotripsis extracorpórea. La liptotripsis extracorpórea realmente es un tratamiento que usamos cuando el cálculo se encuentra por encima de la cresta ilíaca. Y el cálculo tiene que medir menos de 3 centímetros. Por encima de la cresta ilíaca y por encima de menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros y por encima de la cresta ilíaca. ¿Por qué? Porque el hueso pélvico impide que la liptotripsis extracorpórea rompa el cálculo. Entonces, la liptotripsis extracorpórea es un aparato de onda de choque, lo cual lo que hace es, sin ningún tipo de corte, rompe el cálculo que se encuentra por encima de la cresta ilíaca. Esos cálculos que se encuentran por encima del hueso pélvico van a ser rotos, pulverizando el cálculo por una onda de choque y destruyendo y fragmentando el cálculo en varios pedazos, ¿no? Como vemos acá. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la liptotripsis extracorpórea cuando el cálculo se encuentra en una mujer embarazada? Eso está totalmente contraindicado y es la contraindicación absoluta. Otra contraindicación absoluta es cuando el paciente tiene una malformación congénita del tracto urinario que va a impedir que los fragmentos que vemos anteriormente puedan caer hacia el tracto urinario inferior. Entonces, cuando el paciente tiene una malformación congénita que produzca estrechez, también es una contraindicación absoluta, igual que el embarazo. Las contraindicaciones relativas es las infecciones urinarias, ¿no?, el paciente, o también trastorno de coagulación. Una infección urinaria obviamente se puede resolver con antibióticos, y los trastornos de coagulación, por ejemplo, aquellos pacientes que toman warfarina o aspirina, suspender esa medicación para evitar el sangrado después de una liptotripsis extracorpórea. Cuando el paciente tiene un cálculo por encima de la cresta ilíaca y mide más de 3 centímetros, ya no se puede hacer liptotripsis extracorpórea. Y cuando el paciente tiene un cálculo dentro del hueso pélvico, el hueso pélvico va a impedir que la liptotripsis extracorpórea llegue al cálculo, y entonces tampoco se puede hacer liptotripsis extracorpórea. Entonces, ¿qué se hace? La liptotripsis endoscópica, la cual utiliza diferentes fuentes de poder como ultrasonido, aire, que es neumática, y la electrohidráulica. Son las 3 fuentes de poder que usamos cuando el paciente tiene un cálculo que está por encima de 3 centímetros encima de la cresta ilíaca, y cuando el cálculo está en hueso pélvico. Entonces, liptotripsis extracorpórea generalmente puede usar el aire, que es la neumática, y generalmente es un catéter que está unido a una fuente de poder que va a fragmentar los cálculos en varios pedazos, ¿no?, por contacto. Por contacto, el catéter va a tener contacto con el cálculo y eso va a destruir por fragmentos el cálculo. Normalmente podemos usar la electrohidráulica, ultrasonido o la neumática, que es aire, ¿no?, para destruir un cálculo. Entonces, cuando tenemos un cálculo que está por encima de la cresta ilíaca y mide más de 3 centímetros, como en este caso vemos un cálculo coraliforme, todo este es un cálculo coraliforme que mide más de 3 centímetros, entonces la indicación es la vía percutánea, la nefrostomía percutánea, usando las 3 fuentes de poder, la ultrasonido, electrohidráulica y neumática, para romper el cálculo en varios fragmentos y realmente poder evacuar esos cálculos del tracto urinario. Pero esta liptotripsis percutánea, el inconveniente es que es un procedimiento invasivo, a la cual hay que perforar el parénquima renal para extraer estos cálculos. Si nosotros tenemos un cálculo que está por encima de la cresta ilíaca, por debajo de la cresta ilíaca, entonces ya hemos dicho que el cálculo que está por debajo de la cresta ilíaca, el hueso pélvico no va a dejar que el cálculo pueda ser destruido por liptotripsis extracorpórea. Entonces lo que tenemos que hacer es
usar un aparato que es el ureterorhinoscopio, y en la cual se coloca el catéter que está unido a la fuente de poder con neumática, electrohidráulica, ultrasonido, y el catéter, cuando esté en contacto con el cálculo, va a fragmentar el cálculo en varios pedazos, lo cual va a permitir que el cálculo caiga. Entonces este usa un ureterorhinoscopio, la cual se mete por la uretra, ¿no?, por vía endoscópica, y generalmente ubica el cálculo por vía ureteral. Estos pueden ser de elementos rígidos como elementos flexibles, ¿no?, y va a buscar el cálculo para fragmentarlo y unirse con la fuente de poder para destruir el cálculo en varios fragmentos. Entonces, cuando tenemos un cálculo, la liptotripsia extracorpórea es el método ideal, pero no solamente es el único tratamiento que existe, y sabemos que en los cálculos no siempre la liptotripsia lo va a poder romper. Entonces, cuando tenemos un cálculo por encima de las crestas ilíacas, el hueso pélvico, y tenga más de 3 centímetros, es la nefrolitotomía, la vía percutánea, la nefrolitotomía percutánea, la que va a romper el cálculo. Si el cálculo se encuentra en el hueso pélvico, obviamente la cirugía endoscópica es la que va a romper el cálculo. Ahora, nosotros también tenemos tratamientos con la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. Cuando entonces los tratamientos anteriores que hemos dicho, la liptotripsia extracorpórea o la liptotripsia endoscópica, no lo puede romper, la cirugía abierta o la cirugía laparoscópica será la solución en tratar estos cálculos que no pueden ser triturados por estos dos métodos anteriores, ¿no? Eso es todo lo que vamos a hablar sobre cálculos.